Ahí está, bien. Ya está. Muy buenas. Bienvenida, Flor. ¿Qué Muchas tal? gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Qué tal Un todo? placer, genial. Aquí con ganas de eso, de una primera vez, que las primeras veces siempre son estupendas. Así que Sí, dispuestos a aprender un montón, ¿no? Bueno, antes qué de nada, bueno. comparte con nosotros, ¿no? Un poco, pues, a qué te dedicas y cómo estás conectada con toda esta parte de la microbiota, en cierto modo. Vale. Bueno, pues yo me dedico a acompañar a las personas a integrar un estilo de vida que sea realista y sostenible en el tiempo, ¿no? Esto de dieta no es un estilo de vida, entonces es el estilo de vida a través de la alimentación, digamos. Utilizo la alimentación para darnos energía, para tener el cuerpo en equilibrio y a partir de ahí poder integrar ese estilo de vida que estamos buscando y que muchas veces se resiste porque no tenemos en cuenta un montón de factores que sí que están influyendo, ¿no? Y bueno, a través de integrarlo en mí y estudiarlo también y demás, he llegado también a la microbiota como base un poco de lo que es este cambio o de lo que hacemos cada día. O sea, si no estamos en equilibrio con nuestros microbios, al final va a repercutir en algún otro aspecto de nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, pues utilizo la alimentación para equilibrar un poco esa microbiota y que esto nos permita un cambio más sostenible en el tiempo. Sí, pues es una maravilla, porque realmente al final lo que comemos pensamos que es para alimentarnos a nosotros en cierto modo, pero realmente a quien alimentamos es esa microbiota que vive ahí y en Sí, función de lo que le demos a nuestro organismo pues llegan unas cosas u otras, ¿no? sí, total, total. De hecho, la frase esta, somos lo que comemos, ¿no? Bueno, a mí por un lado me gusta decir un poco, somos lo que comemos, sí, y lo que asimilamos, porque tú puedes comer un montón de cosas, pero si no las asimilas, pues no los vas a, o vas a manifestar otras cosas, ¿no? Pero también es qué o quiénes somos, ¿no? Además de Sí, que sí, somos lo que comemos, ¿qué somos nosotros? Porque no, o sea, si nos ponemos en un microscopio, pues igual vemos que tenemos un montón de acompañantes que están ahí todo el día, todo el tiempo con nosotros y que es necesario mantenerlos contentos realmente, ¿no? Porque cuando no están tan contentos, pues ahí aparecen los problemas de cándidas, por ejemplo, o el Helicobacter pylori o un montón de sintomatología que en un primer momento decimos, ah, lo quiero erradicar, pero al final no es erradicarlo, es equilíbralo porque lo necesitas, porque tienen funciones también que son importantes. sí, y la verdad es que también que tener en equilibrio los bichitos que tienen que estar ahí, porque claro, eso es un lugar donde Sí, el que llega acampa y si tú le das alimentas demasiados a los que no deben de estar, los que deberían de estar no encuentran su sitio y es donde se producen pues todos esos desequilibrios o disbiosis que al final alteran sí, todo nuestro organismo a todos los niveles, ¿no? sí. Es que además también alteran nuestras percepciones. Tú date cuenta que en la microbiota, en lo que es toda la parte intestinal, digamos, se genera ahí todos los neurotransmisores o la gran mayoría o un gran porcentaje, ¿no? Entonces, esa conexión está directa con el cerebro. Entonces, si el intestino está inflamado, la microbiota no está bien, esa conexión también va a estar inflamada, va a llegar mal lo que tiene que llegar. La percepción que vamos a tener no va a ser una percepción realista. Y entonces quizás entramos en una depresión o en una tristeza o en una superansiedad o en un estrés gigantesco. Y cuando empezamos con la alimentación a equilibrar eso un poco, decimos, ah, mira, pues no era para tanto quizás, ¿no? No era tal. ¿Por qué? Porque ya no estamos inflamados. Y si no estamos inflamados, podemos percibir lo que nos pasa de una manera mucho más realista y con Claro, más es que herramientas. Mm. sí, claro, la verdad es lo que comentaba al principio, ¿no? El eje que se dice intestino-cerebro, pero realmente es microbiota intestino-cerebro y Sí, esa conexión que es totalmente bidireccional, lo que tú comentas, ¿no? Los neurotransmisores, sobre todo la serotonina, el 90% de la mm, serotonina es la que se segrega en nuestro sistema digestivo, en esos 500 millones de sí, neuronas que tenemos ahí, que no están todas sí, aquí. Y, total. y es donde se libera. En el momento que hay un desequilibrio, pues eso, la conexión es bidireccional y ese desequilibrio afecta, pues como bien dices, ¿no? A nuestra salud mental, no solo a nivel de depresión, el estrés que es muy problemático, sino, por Sí, ejemplo, muchos trastornos neurodegenerativos. sí, Lo que tú decías, porque como está inflamado,
esa claro. inflamación que va por todo nuestro cuerpo al final pues provoca pues Parkinson, Alzheimer y muchas patologías neurodegenerativas. Sí, también en el autismo también la microbiota está alterada. En general, en todas las patologías, digamos, siempre hay algún desequilibrio realmente. O sea, en mayor o Sí, menor medida siempre hay un desequilibrio. O sea, es importante, es súper vital convivir en simbiosis, simbiosis es una relación en la que ninguno de los dos pierde y los dos ganamos, ¿no? O sea, los microorganismos se benefician de nosotros porque pueden vivir en nuestro organismo y tal, y también nos ayudan y nosotros nos beneficiamos de ellos, ¿no? Entonces, es súper importante poder mantener esa simbiosis. Cuando hay algún desequilibrio en el nivel que sea, se manifiesta como una compensación en otro. Y eso es siempre así. y la verdad es que hay que estar muy atentos a las alertas de la disbiosis porque realmente esos bichitos, claro, necesitan de nosotros para vivir. En el momento que están Sí, desequilibrados, nos dan avisos, pues claro, fatiga, niebla mental, porque la niebla mental sí que es un sí, síntoma de que hay un problema. claro. A ver, la fatiga es algo que se repite mucho entre las personas que yo llevo. También se repite mucho el tema de la hinchazón, el malestar a nivel intestinal, pero ya también a niveles de que no puedes dormir, por ejemplo, o dejas de hacer cosas porque tienes mucho revoltijo, muchos gases, o eructos, ardor, reflujo, todo este tipo de síntomas que, digamos, son propios del sistema digestivo, al final lo que te están diciendo, las cándidas también, que las cándidas no solamente son vaginales, sino que son también sistémicas, ¿no? La cándida puede afectar a todo el organismo. Entonces, he tenido gente también, por ejemplo, con el Helicobacter pylori muy potente y tal. ¿Qué pasa? Que no hay que erradicarlo, hay que volver a equilibrarlo, porque lo necesitamos. Donde está, tiene que estar, pero tiene que estar en su justa medida, ¿no? Entonces, cuando tenemos una alimentación quizás muy cargada de productos más tóxicos o alimentos que no nos nutren en realidad, pues al final estamos alimentando unas cepas, digamos, de microorganismos que no van a ser tan beneficiosas, ¿no? Entonces Sí, ahí tenemos que cuidar un poquito ese aspecto. Y a ver, en el hambre emocional juegan muchos factores. Por un lado, tú tienes el desequilibrio a nivel de la microbiota. A ver, también la glucosa, el azúcar, es con lo que funcionan nuestras células, con lo cual tú si te sientes bajo de energía, te sientes triste y tal, vas a querer un subidón. Inconscientemente quieres un subidón. También de pequeñitos asociamos la comida al placer. O sea, tengo un malestar, me dan de comer y a mí se me pasa, porque la carga digestiva que estoy empleando en la digestión, pues la energía toda que está ahí, ya no me queda energía para... Ay, mira, ponen María, yo no te escucho, solamente escucho a Flor. Escucha. perfecto, Ahora sí, genial. bien. Éxitos. Muchas gracias por avisar, porque al final podríamos haber estado aquí todo el Claro, directo y sin escucharse claro, nada. claro, total, total. Es Pues genial. sí. Pues nada, yo ya lo podemos retomar en cualquier punto porque bueno, creo que estábamos hablando de Estábamos microbiota, ¿no? en Sí. el hambre emocional, ¿no? Que por un lado está una microbiota alterada, por ejemplo, con un exceso de cándidas, te va a pedir más dulces, más harinas, más fritos, más grasa, más tal. Eso también va a realimentar ese hambre emocional, porque tú tienes quizás asociado que la comida te calma, la comida te genera ese placer momentáneo, ese momento de no estoy controlando nada de lo que me sucede, pero en este momento elijo comerme y me lo como y yo mando en mi vida y ya está, ¿no? Independientemente de las consecuencias que tengan, pero tiene todo un contexto, el hambre emocional, que es importante ver. Y la microbiota juega un papel fundamental, porque de hecho mucha gente que yo llevo, y yo misma, al modificar un poco la alimentación y al darme alimentos y darle a las personas alimentos que son como más naturales, más en equilibrio, Ujú. esa ansiedad también baja, ¿sabes? Entonces ya no es igual lo que quizás hace 7 años me pasaba a mí con respecto a la comida o lo que sea, que lo que ahora yo puedo gestionar a través de la alimentación, ¿sabes? Sí, pero incide muchísimo la microbiota.
Sí, claro, es que la verdad es que también lo que comentabas del azúcar, lo que hablábamos Sí, de cómo, ¿no?, ese alien pide el azúcar, es que al final hay un desequilibrio, hay una serie de bacterias que no deberían de estar en esa cantidad que piden azúcar. Esos picos de azúcar que provoca el hincharte, sobre todo azúcares refinados, sí, provocan esos picos de insulina que al final generan procesos inflamatorios y de ahí toda la claro. cadena inflamatoria que produce la disbiosis, ¿no?, que al final afecta Mm, a todo nuestro organismo. Por eso es, por sí. ejemplo, muy importante el aporte de alimentos antiinflamatorios o de omega 3. Sí, claro, o sea, tiene que haber un equilibrio y el equilibrio tiene que estar, digamos que la balanza tiene que inclinarse hacia esos alimentos que nos van a dar mayor salud, ¿no? O sea, a mí hay, no sé si has leído el libro de El estudio de China. El estudio de China son 40 años de investigación en campo sin incidir en la alimentación de las personas, sino que una persona fue y miró y estuvo observando y tal, ¿no? Uh -huh. El señor ese fue a investigar el tema de por qué los cacahuetes producían cáncer, los cacahuetes con moho producían cáncer. Y en realidad terminó viendo que los cacahuetes no producían cáncer, sino que era todo, por ejemplo, el tema de las proteínas animales y tal, todo eso era lo que más avivaba la predisposición a tener un cáncer, ¿no? Entonces, ¿cómo lo compensamos? Y él saca ahí unos principios eh, y una de las cosas que dice, que a mí me parece, o sea, tan de sentido común y tan que no lo aplicamos, es como aquel alimento que no te trae la salud cuando tú estás enfermo, ¿no? En plan, tengo presión alta, me quitan la sal, me quitan el alcohol, tengo diabetes, me quitan el azúcar o tal. Tampoco te va a mantener la salud en momentos de salud, o sea, porque no te está dando salud, ¿sabes? Porque si no te lo mantendría. Y me Totalmente. parece tan de sentido común, y es como, claro, pero él 40 tuvo años para 40 eso. años para llegar a esa conclusión. Y cuidado que es una conclusión súper interesante, porque al final estamos comiendo un montón de cosas que es como no me hace daño en el momento y no me entero, digamos, que me está haciendo daño en el momento, pues yo sigo, yo sigo, yo sigo. Y de repente llega un momento que te dicen, ah, pues, ¿qué le pasó a fulanito? Que estaba tan bien y le dio un infarto. No estaba tan bien. ¿No? Algo, o sea, su cuerpo no podía manifestar síntomas de alarma. Y qué pena, porque al final se murió de un infarto, ¿sabes? Claro, Entonces es súper bueno manifestar síntomas. sí, claro, es que es muy curioso, ¿no? La gente dice, no, es que estoy muy estresado y tengo ardor. El estrés me provoca ardor. Y es como, no, el Sí, estrés no es el que te provoca el ardor. El estrés te hace generar muchísimo cortisol, que estés intoxicado de cortisol. Eso provoca claro, alteración en tu microbiota y por eso tienes ardor. Yo creo que sí, normalmente se omiten pasos en la cadena y yo creo que cada vez hay que darle más relevancia a realmente por qué el estrés provoca ardor o ciertas patologías. Es por lo mismo que cuando estamos nerviosos, ¿no? Y se nos revuelve el mm, estómago. Eso es lo de sí, las mariposas, que tanto es para bien como es para mal, ¿no? Esos nervios. Al final es la conexión sí, del eje intestino-cerebro. El nervio vago, que es el que mm, activa el sistema digestivo, también se activa cuando nos ponemos nerviosos. Entonces, esa activación manda una señal a tu sistema digestivo que no es la de ese momento, por eso se te revuelve todo. Yo creo que ser más claro, conscientes cada vez más de esas conexiones y de cómo funcionan puede apoyar y poner más en valor la importancia que tiene y yo creo que el peso que tiene la microbiota y los nutrientes que aportamos a nuestro organismo, porque si aportamos esos nutrientes, total. funcionamos como realmente hay que funcionar y todo fluye realmente en nuestro organismo. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes que comer no es lo mismo que alimentarse para nada, porque comer se puede comer muchas cosas, No, pero alimentarse es un proceso consciente en el que ponemos intención, ¿no? sí, sí, y además te digo, nutrirnos es un proceso totalmente inconsciente. El cuerpo lo va a hacer igual. Comas lo que tú comas, va a poder sacar lo máximo que pueda para nutrirnos. O sea, eso es un proceso en el que no podemos interferir. Pero lo que podemos hacer es darle una materia prima mucho mejor que otra. Y ahí sí que podemos interferir, ¿sabes? Aquí nos dicen, el cuerpo es muy sabio, solo hay que aprender a leerlo y alimentarlo, totalmente. Y hay que aprender a escucharlo y atenderlo, ¿sabes? Es como, porque hay muchas veces que decimos, ah, sí, yo sé lo que me está queriendo decir mi cuerpo. Y sigo. Es como, vale, ¿no? O sea, que es un nivel de conciencia interesante porque tú estás aprendiendo ahí a escuchar tu cuerpo, esto, tal, pero si no pasas a la acción
y no cambias, aunque sea una mínima cosita, al final tú sabes que las mismas acciones nos llevan a los mismos resultados, ¿no? Entonces vamos a seguir viviendo lo mismo, vamos a seguir alimentando lo mismo y tal. Entonces es súper importante cuando tú empiezas a conectar con tus señales reales, empezar también a atenderlas, esas señales reales, y darle lo que realmente necesita. Sí, la verdad. Mira, aquí Samuel nos dice que estamos nutriendo que Nuestras estamos mentes nutriendo ahora. sus mentes. Muchas gracias. Sí, la verdad es que es eso, que el hacernos conscientes, el primer paso es hacerse consciente. Y el segundo paso, una vez que ya tienes la información y lo sabes, es tomar la acción. Y la acción es bien sencilla, ¿no? Que al final tampoco es algo muy complejo. Y Total. los beneficios que nos tienen a nuestra salud física y mental son alucinantes, ¿no? Porque el Mm. estar todo el rato, sobre todo es eso, que en ese estado de disbiosis, a largo plazo, Sí. es nefasto para nuestro organismo, y podemos hacerlo muy sencillamente. Sí, lo que pasa es que, bueno, los cambios nunca son sencillos, ¿sabes? Los cambios, o sea, al final lo que tenemos que aplicar es sencillo, ¿no? Es como, sí, come más fruta, más verdura, tal, pero llevas toda una vida acostumbrada o acostumbrado a comer de determinada manera, a asociar el alimento. La comida tiene una función más allá de alimentarnos, que es por ahí la de calma, la de refugio, la de seguridad. Entonces, todo eso también es necesario tenerlo en cuenta a la hora de hacer un cambio, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho más sencillo también mantenernos en salud, pero también en el medio de la sociedad en la que estamos, se dificulta mucho el poder mantener un estilo de vida más sano. O sea, tenemos que estar muy en coherencia con nosotros para poder llevarlo a cabo, me Sí, parece a mí, con lo totalmente. que me voy encontrando. Sí, y al final no es solo alimentación. Por ejemplo, la actividad No, física también repercute en nuestra total, microbiota. El, total. el practicar, al final el estar en calma, ¿no? El reducir nuestros niveles de Mm, estrés para que estar menos intoxicados de cortisol también beneficia a nuestra microbiota. Es decir, sí, al final todas esas cosas suman, y si vamos añadiendo todos esos hábitos en nuestro día a día, también fomentamos ese equilibrio, ¿no? En relación al ejercicio, también sí. quería compartir que, por ejemplo, las personas que hacen ejercicio, sobre todo los deportistas de élite, también están poniendo mucho énfasis actualmente en la microbiota, Mm, porque todo ese estrés que provoca el ejercicio, que al final el estrés no solo es el sí, que vivimos en el día a día, sino que también el estrés físico también es un estrés que impacta en nuestro organismo, pues también se claro. está empezando a descubrir la importancia en deportistas para mejorar su rendimiento a través del cuidado de la microbiota. Es De la decir, microbiota. a través de tener un equilibrio y aportar un cuidado a la microbiota, aumento de rendimiento físico y deportivo. Es decir, que no solo pensemos, Claro, que a veces pensamos, yo por ejemplo en la salud mental, pero yo creo que es algo que al final toca en todos los campos, al final está en el claro. centro de nuestro cuerpo y por algo será, ¿no? Totalmente, totalmente. Por ejemplo, el ejercicio es un pilar fundamental, el descanso es un pilar fundamental. Si descansamos mal, la microbiota va a estar alterada, segurísimo, porque además se alteran las hormonas de hambre, de saciedad, o sea, todas las ganas de comer están distintas, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, también el contacto con el sol, con la naturaleza, el establecer nuestros límites a tiempo, el elegir cosas que estén en coherencia con nosotros, son todos hábitos que al final van todos conformando la propia salud, ¿no? No es solo la alimentación o solo los ejercicios o solo... Al final es un poco la salud de forma global, es lo que nos va a llevar a estar en equilibrio y a estar bien, y que nuestros microbios también estén en equilibrio, porque se van a ver afectados por todo lo que hagamos. O sea, es que tocamos aquí y estamos tocando microbios. Sí, bueno, ¿Sabes? claro, Entonces, en este los caso estoy estamos afectando de hablando de alguna la manera. microbiota, pero el microbioma Sí, es la suma de las bacterias de todo nuestro cuerpo, que están en la piel, están en todos lados tenemos sí, bacterias. En el concreto, la sí, microbiota es la que más interfiere en todos los niveles, pero por ejemplo, cuando hay un desequilibrio en el microbioma de la piel, están los problemas de acné, ciertos problemas claro. patológicos, al final también son señales de que también algo no Mm. está en equilibrio por esa parte, que también se va a influir por la microbiota.
Claro, además que el reservorio de todas las microbiotas, o sea, tu microbiota vaginal, por ejemplo, tiene el origen en la microbiota intestinal, o sea, es la centralita la microbiota intestinal. Entonces, si la microbiota intestinal no está bien, el resto del organismo no va a estar bien, la microbiota de la piel tampoco y tal. Entonces, es súper importante cuando tenemos algún problema, como puede ser lo que dijiste, de acné, de eczemas, de tal, ir a la causa. Si tú le pones un parche, y claro, te pones una cremita y tal, y está perfecto, te va a bajar la sintomatología en ese momento, pero si solo te quedas con eso y no modificas tu estilo de vida, tu alimentación, lo que tengas que mejorar, tienes que revisar y mejorar, pues entonces no vas a poder estar en un equilibrio interno que te permita que eso no necesite volver, porque al final los síntomas son alarmas del cuerpo, son intentos del cuerpo por recuperar el equilibrio perdido, ¿no? Entonces Sí, va a sí. volver. Si al final no es Lo, como que la gente, ¿no? Que te duele la cabeza y te tomas una aspirina. Pero bueno, habrá que saber claro, que te duele la cabeza. Si la aspirina está muy bien en el momento, ¿no? Para cortar el síntoma, claro, abordarlo. Bueno, lo mismo que claro, yo este ejemplo lo suelo poner cuando hablo de los psicofármacos, ¿no? Es decir, vale, un sí, alprazolam hace muy bien en su momento porque no puedes controlar, pero no puedes estar 3 años tomando alprazolam. Es decir, vamos a ver claro, de dónde viene, cuál es el problema, porque tú estás cortando un síntoma del totalmente. cuerpo. La ansiedad tiene Mm, una función. No, no es que tampoco sí, estamos, oh, es horrible, no. La ansiedad, su función te está poniendo en relieve que algo pasa contigo, ¿no? Vamos a ver totalmente. qué está ocurriendo y vamos a abordarlo. En relación a lo Todo, que todo, comentabas mm, antes del ayuno, sí sí, que, porque sé que tú, ahí sí que controla más en temas de ayuno y que está muy en sincronía con lo que hablas de la alimentación y sí, sobre todo aquí en España, ¿no? Porque tenemos la costumbre de cenar tan tarde que provocamos un desequilibrio, porque realmente con un ciclo normal, que sería mínimo 12 horas de ayuno, es decir, cenando una hora más acorde a la que no es en sí. España, con levantarse pasarían esas 12 horas. Pero yo considero que sí que es verdad que aquí en España, por lo que estuve últimamente conectando con el tema del ayuno intermitente, que ahora le ponen un nombre, pero yo creo que sería el ciclo normal. Ese Sí, problema que tenemos, ¿no? De cenar tan tarde que provoca todo eso. Pero bueno, en ese campo yo sé que tú tienes más dominio, si puedes compartirnos un poquito de cómo influye realmente sí, ese ciclo de ayuno y cómo funciona nuestro cuerpo. sí. Mira, hay tres biorritmos principales en lo que es la alimentación, ¿vale? Nuestro cuerpo realmente, no, o sea, va a terminar digiriendo todo lo que tú le des, o la gran mayoría, y lo que no lo va a desechar, pero no va a ser lo mismo que lo haga en un momento que otro o que sea con un esfuerzo muy grande que en otro, ¿no? Entonces hay momentos del día en que nuestro cuerpo no está realmente fisiológicamente preparado para comer, como puede ser por la noche. Normalmente a la noche no hay actividad, o sea, la actividad que hay es solamente interna, es algo, digamos, muy a ralentí, muy tal, y entonces no tenemos hambre por la noche. Cuando nos levantamos a la noche o alguien se levanta a la noche a comer, pues en realidad hay otros desequilibrios ahí, pero no es un hambre real, física, ¿vale? No hay hambre. Entonces, por ejemplo, a la mañana bien temprano estamos en una faceta de eliminación máxima. Entonces, comer en esos momentos corta la faceta de eliminación. Por eso es muy importante a la mañana comer algo súper livianito, como pueden ser frutas. Yo siempre digo comer frutas. Yo desayuno frutas en el momento que me viene el hambre. O sea, yo practico el ayuno intermitente y demás. Eh, la faceta de eliminación la podemos ver todos los días, en plan nos levantamos, tenemos mal aliento, tenemos la lengua un poco más pastosa, la orina probablemente esté más oscura, más olorosa, hay veces que tenemos flemas, hay veces que tenemos eructos también, dependiendo del estado de salud de cada uno, pues tendrá unos síntomas u otros, pero eso significa que el cuerpo está a full con la eliminación. Si le metemos ahí, no sé, unos huevos revueltos, un tocino, un no sé qué, son alimentos que tienen una carga digestiva muy grande, la energía se va a derivar a la digestión y va a cortar la eliminación, ¿no? Luego durante, digamos, la tarde, 12, 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, es donde nuestro cuerpo está en esa fase de apropiarse de los nutrientes y está preparado para digerir. Entonces ahí es el momento de alimentarnos, es donde realmente tu cuerpo va a manifestar hambre real, si tú lo dejas manifestarla, y donde tu cuerpo puede asimilarla. ¿Qué pasa? Que luego por la noche se produce la asimilación de todo eso que nos hemos apropiado. Entonces esa asimilación es el reparto, digamos, de esos nutrientes
a todo el organismo, ¿no? Que a la mañana en realidad nos levantamos con los depósitos llenos, por eso tampoco, o sea, es natural, el ayuno intermitente realmente es natural, porque deberíamos de gastar un poco de energía antes de ponernos a comer algo, ¿no? Para sentir ese hambre real. Porque el cuerpo tiene los depósitos llenos. Entonces, ¿qué pasa? Que esa asimilación no va a empezar hasta que se termine la última digestión. Entonces, si nos vamos a la cama, o sea, a las 10 de la noche cenamos y encima es una cena copiosa y demás, cuando ya estamos con el cuerpo en ralentí, porque ya el sol bajó y ya no hay actividad externa, al final lo que estamos haciendo es una digestión muy larga, un mal descanso, ese mal descanso va a hacer que no podamos eliminar bien, que no podamos asimilar bien y al final pues va a repercutir en todo nuestro estado de salud y quizás al día siguiente tú te levantas y estás súper cansado, no tienes energía para nada, estás súper apático, todo te sienta mal, estás irascible y no sabes ni por qué. Igual cambiando, ajustando un poco, ya sin meterme en lo que estás comiendo, pero ajustando un poquito los horarios o tal, pues igual ya encuentras mejoría. Es que ya, si no descansamos, ya afectamos, por ejemplo, a los niveles de cortisol, los cuales afectan a nuestra microbiota. Totalmente, Y ya empezamos, ya totalmente. empieza una disbiosis, es que al final es algo muy sensible, ¿no? Yo creo que somos bastante, estamos diseñados de forma muy precisa, creo yo, con cierta flexibilidad, Sí, pero creo que el ritmo de vida, cada vez creo que la gente, hay como un despertar de conciencia y las personas cada vez empiezan a ser más conscientes, pero que ese ritmo de vida en el que estamos metidos está totalmente desconectado del ciclo de nuestro organismo. Entonces, reconectar con el sí, ciclo de nuestro organismo yo creo que es el paso fundamental número uno, ¿no? Porque totalmente. de vida Mm, sedentario no estamos diseñados para estar todo el día tirados en un sofá, no estamos diseñados no, para dormir 4 horas, los trabajos a turno total, tampoco estamos diseñados, yo creo que eso es una de las... no. Que el día que se puedan eliminar va a mejorar la salud de un alto porcentaje de la población, porque la verdad es que Y los turnos nocturnos, también, los es que, trabajos nocturnos es que, alteran absolutamente todo. es que imagínate, Aquí, mira, aquí nos pregunta Brenda, ¿cómo se puede saber cuando el cortisol está alto? pues mira, los niveles de cortisol altos, bueno, no es que lo sepas, normalmente ya cuando de por sí el estrés dispara el cortisol. El cortisol en realidad es Claro, un funcionamiento positivo, que es cortar una serie de procesos en tu organismo porque la respuesta de estrés se dispara, por ejemplo, un león va a atacar una cebra, en ese momento a la cebra se le dispara la respuesta de estrés. Se activa el sistema nervioso parasimpático, se cortan ciertos procesos metabólicos para enfocarse en... No sé si Brenda me llegó a escuchar en algún momento lo del cortisol. La verdad es que genial, gracias, gracias. Gracias por estar ahí y veo que ya se escucha bien. Que las señales de la intoxicación por cortisol suelen ser, pues están muy relacionadas, pues al final con lo que comentamos, con problemas digestivos, ardores, malestar, fatiga, no duermes, problemas mm, dermatológicos. Es decir, es el algo pelo. que Muchas problema de veces se pelo cae el porque pelo afecta también. a la absorción de vitamina B. Es decir, Mm, al cortar todos esos procesos metabólicos no absorbes vitamina B y entonces también te provoca una caída de claro. pelo a largo plazo. Es Mm, decir, al primer síntoma que al final es que notemos que hay un desequilibrio, porque al final está todo muy relacionado, ¿no? Con la microbiota. sí, sí. Intentar abordarlo. Es decir, pues poneros en contacto. Por ejemplo, yo a Brenda le digo, escríbeme, podemos ponernos en contacto y si quieres que te dé más información pues, sobre el cortisol o sobre identificarlo, o incluso ver si puedes estar pasando por algún problema de ese tipo, pues aquí estoy. Porque, Mm, bueno, realmente para todos. Yo claro. lo que quería también compartir a todo el mundo es que cualquier persona que esté viendo esto y que quiera una consulta uno a uno conmigo, estoy totalmente dispuesta, Claro. es totalmente gratuita, que se ponga en contacto conmigo
y vemos qué le está ocurriendo, cómo está su situación y cómo podemos abordarlo. Es decir, Claro, yo aquí estoy para ayudar a quien esté ahí que totalmente. lo Qué necesite. bueno. Qué bueno. Yo le diría a Brenda también, porque creo que antes también preguntó cómo hacer para bajar el cortisol, ¿no? O sea, si el estrés, vamos a tratar de llevarlo como a la realidad. Si el estrés me genera un aumento de cortisol porque necesito llenar los músculos para poder luchar, huir, no sé qué, al final ese estrés solamente está en mi cabeza o en mi corazoncito. Y es algo real, sí, pero no es algo real físico con lo que yo tenga que luchar, ¿vale? No es por quitarle el valor que tiene, porque sí que lo tiene y tiene mucho peso, y además nos enferma, ¿vale? Lo tiene, pero físicamente no está, no existe. Irascible, por ejemplo, todo me molesta, todo no sé qué, o sea, estoy comiendo muy mal mucho tiempo, probablemente tenga el cortisol alto, probablemente tenga una situación que atender, ¿no? Entonces, independientemente de que tú tengas un análisis que te diga, sí, ay, se fue la señal de ambas, me pone. No Ahora, sé, yo escucho todas. yo te veo y te escucho perfectamente. No sé si a Bueno, alguien más pues le ocurrió. yo seguiría con esto y luego lo dejamos grabado. Y luego lo dejamos Vale, eso grabado sin también, a todo problema, el mundo claro, que sin esté aquí, problema. la grabación va a quedar, Este, así que podéis consultarla, pues podréis volver a claro, pasar por el proceso de toda la búsqueda de información totalmente. también, y ahí estará Cuando, toda la nue- información. Cuando nuestro estilo de vida nos dice que estamos en un desequilibrio constante y que no somos capaces de quizás gestionarlo bien de forma, o sea, imagínate, me dicen, se murió fulanito de tal y eso a mí me suma en una depresión, ahí mi estrés, mi cortisol está por las nubes, porque no estoy pudiendo gestionar esta situación. Cuando tengo una ansiedad continua, cuando tengo una tristeza generalizada, cuando tengo una depresión, cuando tengo estos estados, eso te está diciendo, independientemente que te lo diga un análisis o no, que hay algo dentro tuyo que no te está permitiendo gestionar esos estados adecuadamente. ¿Vale? Entonces yo me quedaría un poco con esa sabiduría interna del organismo. ¿Y cómo lo bajamos? Pues yendo a la base. ¿Cómo vamos a la base? Gestionando el estrés, digamos, en todo, o sea, gestionando la salud. Al final, digamos que el estrés es bueno porque nos hace movilizarnos, nos hace tal, pero cuando llega a un estrés que es patológico, pues no, ¿no? Entonces, tenemos que estar en el equilibrio, tenemos que conseguir esas herramientas tanto para comer mejor, tenemos que poder tener una gestión emocional adecuada, establecer nuestro espacio, elegir con conciencia, relaciones que nos sumen y que no nos resten. Todos los aspectos de tu salud, cuando están en equilibrio, van a contribuir a que el cortisol esté donde tenga que estar. Eso sería Pero un poco lo que... realmente hay una cosa bastante increíble, porque a veces asociamos mucho, ¿no? Que yo soy psicóloga y obviamente el peso de acompañarte por un profesional que te dé herramientas de abordaje Sí, es fundamental, pero realmente con una intervención a nivel de aportación de nutrientes, hay estados es emocionales que brutal. es increíble cómo pueden cambiar. Sí, Es decir, por ejemplo, en sí, estados de ansiedad o problemas de depresión, solo pequeños cambios que luego hay que abordar de por sí, ¿no? El por qué, cómo vivencia la persona las emociones, porque al final, por mucho que tú intervengas en los nutrientes, la persona puede tener un estado anímico mejor, pero las sí, total. creencias que tiene en su cabeza son sobre las que hay de trabajar, ¿no? Al Sí, final, porque si no, estará bien, pero a la semana volverá a estar hundido o volverá a estar súper nervioso. Hay que tiene que dar ser esas herramientas. Pero solo interviniendo integrativo. en ciertos nutrientes, ¿cómo se puede llegar a equilibrar ciertos estados anímicos? Es Sí, increíble. No somos sí. conscientes del poder que tiene la alimentación en nuestro cuerpo. Lo que pasa es que realmente no somos conscientes hasta que lo experimentamos. Porque tú, o sea, nosotros todos vamos generando compensaciones y vamos generando un equilibrio, digamos que en un estado menor de salud. Entonces, cuando tú empiezas a darle esos nutrientes más adecuados, te empiezas a dar cuenta que ese equilibrio donde tú estabas, ese nivel de energía, en realidad tienes 3 veces más energía y puedes tener una claridad mental que te permita gestionar tus emociones de otra manera, tus creencias, tu nivel de pensamiento, lo que sea,
cuando tú tienes energía puedes gestionarlo desde otro punto de vista totalmente diferente y Total. puedes incluso enfrentar, o sea, zambullirte en estas cosas que tanto nos duelen y que tanto miedo nos dan desde otra perspectiva porque sabemos que no somos nosotros, ya no nos estamos identificando con eso que nos está pasando. Sí, sí, sí. Es que es el abordaje al final desde todos los puntos de vista, ¿no? No solo enfocarse Totalmente. desde un punto, sino de una manera integral. Veo Sí, que ya vamos, porque antes no veía la hora, pero en este sí, momento, desde el que estoy ahora, veo la hora y veo que llevamos casi 50 minutitos. sí. Entonces, antes de dar por finalizado este directo, quería hacerte una serie de preguntitas que me dejaron porque hice un story con una cajita y me preguntaron ahí. Entonces, tengo unas preguntitas Vale, y seguramente alguien que está viendo esto, pues a lo mejor también se está haciendo la misma pregunta. claro. Entonces, quería ver, vamos a ver, ¿cuáles son los principales enemigos de la microbiota y cómo los puedo evitar? Mira, ¿Qué responderías tú? a nivel de alimentación, porque me voy a centrar en la alimentación, porque enemigos de la microbiota, como dijimos, hay millones. A nivel de alimentación, los mayores enemigos es todo aquello, sea alimento o producto que te inflama, que genera una inflamación. Los ultraprocesados son enemigos. Los productos que tienen mucha cantidad de químicos, que esto de que tú lees el ingrediente y no sabes lo que es, ni que si tú, o sea, se lo preguntas a tu abuela y no te sabe responder, eso es enemigo. Lo que tiene muchas muchas tal, cuidado. Lo que tiene mucha azúcar y harina refinada, también son enemigos o hay que compensarlos. Ese consumo hay que compensarlos con otro tipo de alimentos. La proteína animal acidifica el organismo. Entonces es importante que si vamos a comer proteína animal, pues esté en un equilibrio, que no sea la cantidad mayor porque o sea, la proteína acidifica de por sí el organismo. Entonces, los cereales muchas veces generan moco, dependiendo cuáles. O sea, generan moco, pero unos te van a generar más que otros. Los lácteos generan muchísimo moco. El moco es una respuesta del organismo para captar los tóxicos que va teniendo y eliminarlos. Entonces, cuando hay un sobrecrecimiento, digamos, de moco, te está diciendo que tu cuerpo, bueno, no le puede hacer tanta frente a eso, ¿no? Entonces, ¿y cómo los eliminamos? Pues reduciendo el porcentaje. Imagínate que tú, no sé, desayunas con pan todos los días. Bueno, pues un día puedes desayunar con pan, al día siguiente puedes desayunar fruta. Ya un día sí, un día no, ya lo estás reduciendo a la mitad. Entonces es integrar alimentos que tengan baja carga digestiva, pero un alto valor nutricional y sobre todo son las frutas y las verduras crudas. ¿Vale? No sé si creo que está respondida. Por mi parte, añado alcohol y tabaco. Ah, bueno, eso sí, claro. Pero no lo tenía como nutrición. Muerte. No lo tenía como nutriente. Claro, Eso ya no, por supuesto. eso te fulmina, la Por verdad. supuesto, sí, sí. Y bueno, y también preguntan, pues, ¿cómo puedo evitar esos enemigos? Bueno, también otro enemigo, pues, al final también nuestro estado de, pues, el estrés es también uno de los mayores enemigos, porque realmente yo creo que es algo que está muy presente y evitarlo, pues, como bien dices tú, ¿no? Siendo conscientes de nuestra alimentación, cambiando Sí. ciertos hábitos o buscando un equilibrio. Y en el caso pues, del estrés, pues el abordaje pues, a través de aportar nutrientes antiestrés, que hay muchos nutrientes que podemos aportar en nuestra alimentación que nos pueden ayudar a disminuir los niveles de estrés, consecuentemente ayudarnos a bajar pues, toda esa respuesta inflamatoria, Sí. como puede ser, por ejemplo, el aguacate. Es Sí. un alimento El aguacate, antiestrés. las nueces, o sea, todo lo Hay que alimentos de ese sea, tipo. digamos, del reino vegetal y crudo, te va a aportar un montonazo de nutrientes. Y Sí, es que justo tengo enzimas, una y de las fibra, y preguntas. agua. Los alimentos que tienen mayor cantidad de agua son los que, digamos, que mejor te van a hacer, porque somos un 70% de agua, mínimo. Entonces, tienes que buscar alimentos que también te hidraten. Sí, Esos son los que mejor te van a hacer. sí, tengo aquí una pregunta. ¿Qué alimentos ayudan a la microbiota? ¿No? Las, Preguntan. las frutas, verduras, sobre todo frutas y verduras crudas. ¿Qué pasa? Que tenemos que ver en qué estado está tu microbiota actual para empezar esa realimentación. Hay veces que no se puede introducir
simplemente venga, de repente cambio y empiezo a introducir un montón de fruta y de verdura y ya está, porque mi estado actual, pues está mi microbiota alterada, está mi mucosa digestiva alterada y necesito primero ponerla a punto, ponerla bien, equilibrarla para introducir otros alimentos y que no me genere gases y que no me genere malestar y tal, porque el cuerpo necesita un tiempo para acostumbrarse a otras cosas, ¿no? Por eso yo, por ejemplo, siempre comienzo mis seguimientos con una depuración del organismo que permite ese reequilibrio. De hecho, el lunes comienzo con un grupo de trabajo, vamos a hacer una depuración en grupo y eso permite el equilibrio, el reequilibrio de la microbiota para luego encontrar la alimentación de cada uno. Es Sí, súper importante mirar eso. claro, en ese sentido, claro, ¿qué alimentos benefician? Primero, lo que bien dices, hay que saber que el estado de la microbiota, aportar, Exacto. porque a lo mejor tenemos un gran desequilibrio y lo que tenemos que aportar primero es, porque, Un como os decía equilibrio. antes, ¿no? Hay muchos tipos de bacterias, se están proliferando las que no deben de estar y están campando a sus anchas, debemos de aportarle a nuestro cuerpo probióticos para que se instalen en ese lugar, desplacen a las bacterias que no deben de estar ahí y entonces posteriormente aportarle fibra, prebióticos y todo para que comience todo a funcionar. En el caso de aportar alimentos, hay muchos alimentos probióticos y si no, pues también puedes, en mi caso, por ejemplo, yo recomiendo pues a partir de complementación, garantizando que son cepas vivas, hacer ese aporte y luego empezar, como bien dice Flor, con toda esa fibra, todo, porque la fibra es el alimento, aportándole a nuestro cuerpo para ya entrar en ese estado de equilibrio. Claro, por eso yo me voy un poquito más atrás y empiezo o sea, permitiendo que sea el propio organismo el que haga el reset. O sea, cuando hacemos un proceso, por ejemplo, de depuración o un proceso de ayuno, lo que se potencia es esa autofagia, es ese autorreciclaje de las propias células de la microbiota intestinal. Entonces también hay ahí un proceso en el que el propio cuerpo busca un nuevo equilibrio. Entonces, cuando tú digamos, le quitas o le disminuyes al máximo esa carga digestiva, permites que esa eliminación, esa regeneración, pues vaya a tope, digamos, ¿no? Entonces, ahí es como más, cuando tú limpias los cimientos todos, es como más fácil edificar luego, ¿no? Y repoblar esa microbiota con todos los microorganismos que realmente necesita nuestro cuerpo para estar en salud. Y al final la salud es un estado de coherencia interna, externa. Así que cuando veamos que no estamos tan coherentes, ahí tenemos que ver algo que pasa. Y bueno, y luego tengo aquí una última pregunta que preguntaron si el ambiente influye en nuestra microbiota. Todo influye. Nosotros estamos expuestos a todo, tanto el ambiente interno, o sea, cómo esté tu organismo internamente, va a influir en la microbiota, sea específicamente de la microbiota o no, o sea, cómo esté el estado de y la microbiota va a influir en eso, como también el ambiente en donde estemos expuestos. O sea, estamos expuestos a un aire que está contaminado, a un agua que tiene metales pesados, a una contaminación lumínica y sonora tremenda. O sea, de hecho, nos vamos a dormir con el móvil. O sea, todo eso altera nuestra homeostasis, nuestro equilibrio interno, todo. Sí, no, o sea, al final el típico ejemplo, ¿no? Que vas de viaje, allí la gente bebe el agua, la bebes tú y tú te pones una diarrea, claro que afecta. Claro. También claro. Nuestra microbiota está condicionada totalmente por el lugar donde vivimos. Por donde estamos, claro. Y donde nos relacionamos, justo lo que acabas de escribir tú, ¿no? Y el ejemplo es ese. Influye en todo lo que ¿no? Y lo que dices tú, el agua es algo súper importante que tampoco somos conscientes de todo lo que hay en el agua. ¿De hasta qué punto? Embotellada como del grifo. Sí. Yo creo que a ver, por un lado está la del grifo, que la tienes que filtrar para poder quitarle tal, luego la embotellada, si te viene en plástico, pues también tienes los disruptores endocrinos y tal. O sea, es que al final yo creo que lo que tenemos que buscar es un equilibrio en lo que estamos viviendo, porque no hay condiciones idílicas, no estamos en medio de la naturaleza, con el aire súper limpio, tal, no existe eso. Entonces, o sea, tenemos que encontrar la salud dentro de lo que tenemos. Que el día de mañana te vas a una isla desierta, alejada del mundo y tal, y me parece genial. Y ahí vas a tener salud todo el rato que tú quieras. Ahora mismo, con lo que tenemos que ver de qué manera lo podemos llevar todo a nuestro favor para encontrar ese equilibrio. Y ese equilibrio, cuando empecemos a encontrarlo, también se va a reflejar tanto de dentro hacia afuera como de fuera
hacia adentro. Totalmente, es que es algo totalmente bidireccional, ¿no? Sí, total. Sí, sí. Y yo, por ejemplo, en mi experiencia, sí que desde que he cambiado muchos hábitos en mi vida, por ejemplo, yo bebía agua embotellada pensando que era saludable, desde que tengo un filtro instalado en mi cocina, eso es una locura el cambio y es que es lo que yo te decía antes, que muchas veces no lo percibimos, pero yo ahora he Sí. hecho la vista hacia atrás con retrospectiva y veo cómo ha mejorado por ciertas patologías que yo tenía dermatológicas, Mm. cómo eso poco a poco fue avanzando y desde que también empecé a conectar con el equilibrio en mi microbiota a través de con la complementación con probióticos y aportación de nutrientes, eso fue un cambio espectacular. Al Abismal. final es, Mm. como bien dices, no, todas esas pequeñas cosas, cómo conforman y van cambiando. No es un impacto que notes en un día, ni dos, ni tres, No. pero Así realmente en un como, por corto ejemplo, plazo lo ves. así como la alimentación, por ejemplo, no vemos el impacto que tiene, digamos, malo, de un día para el otro, tampoco vemos esto si no le damos tiempo, ¿eh? Hay que darle tiempo a las Claro. cosas. Una pregunta, Brenda. Brenda decía una pregunta, pero no, Sí, igual la está escribiendo. quizás A ver, esperamos a ver, le vamos a dar ahí un poco de sí, tiempo. mm, Y la verdad es que ha pasado el tiempo volando. sí. Cuando Aquí. hablas de algo que realmente Tengo entendido que los probióticos no sirven porque no alcanzan a llegar a los intestinos. Todo va a claro, depender claro, yo del en ese estado de tu caso, microbiota. claro, yo en ese caso, por ejemplo, yo recomiendo la complementación que yo tomo, son Mm. cepas vivas. Claro, normalmente en los probióticos que venden al uso en las farmacias, esas cápsulas, las cepas no están vivas. Entonces, claro, llegan y si Claro, llegan lo que llegan y mal. La complementación que yo recomiendo son cepas vivas. Son, claro. es la bacteria viva que tú le ingieres y eso Mm. se queda y yo lo Claro. garantizo por mi propia experiencia, porque ya te digo, yo la mejoría que noté con la complementación, sobre todo a nivel dermatológico, Mm. que es lo que yo digo de la conexión, lo que comentaba Flor, ¿no? Que nuestra microbiota interna regula toda, yo lo he notado Sí, muchísimo. total. Pero además también depende del estado de la microbiota. Entonces, a veces, o sea, es vital comenzar sí o sí por darle ese reset al organismo. Sí, la Cuando depuración que la comentabas. depuración, ¿sabes? Por eso yo empiezo por ahí, porque muchas veces el estado de la microbiota no permite. O sea, de hecho yo no suelo utilizar ni suplementos ni complementos, a no ser que después se vea que no sé qué, y Que es bueno, pues igual, necesario. claro, ¿sabes? Es que a veces está tan dañado que... Primero darle al cuerpo esa oportunidad de autorregularse solo y luego ver qué sucede, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ver también cada caso, cada cosa específica, los hábitos de cada uno, qué Claro. alimentación está llevando, qué situación, qué ecosistema está teniendo. Entonces es súper importante personalizar la terapia individualizada porque si no es difícil, pues, regenerar las cosas también. Sí, al final es eso, lo que hablábamos, ¿no? Una visión integral del abordaje Sí, de vamos a escuchar esos síntomas y abordarlo desde todos los campos para ver cómo sí, volver a tener ese equilibrio. La sí, verdad es que total. ha sido eso, un placer, el tiempo ha pasado volando, Muchas pero gracias, bueno, sí, ya la son verdad las que sí. 8 y yo no quiero dejar de recordar lo que compartí antes. A todas las personas que estéis viendo esto, poneros en contacto conmigo porque yo os ofrezco una consulta gratuita, Qué bueno. 1 a 1, en el que podemos charlar, ver y ver cómo abordar y solventar todos esos síntomas que al final son señales de que algo está ocurriendo. Así que yo estoy Total, encantada qué bueno. y os pasáis por DM y os ponéis en contacto conmigo. Ha sido Genial. un placer, Flor. La verdad es que espero volver a repetir y ahondar un poco más sobre el ciclo, porque eso me pareció Sí, muy interesante, cómo es el sí, ciclo del cuerpo y cómo responde, ahondar un poco más en cómo, porque al final ese ciclo también va muy ligado a nuestro estado mental, quieras que claro, no, vamos acompañados. Nuestra mente y nuestro cuerpo están conectados y si total, estamos desequilibrados en ese momento del ciclo, también va a afectar, ¿no? Lo que comentabas antes de total, la total. fatiga o el dormir mal, que ya te levantas mal y todo eso. Pues sí. Pues sí, yo nada, para terminar también los invito a ponerse en contacto conmigo, decirles que yo el lunes comienzo con un grupo de trabajo. Si alguien siente que es el momento
de depurar su organismo. Son 8 semanas de trabajo donde vamos a hacer una depuración y luego encontrar cada uno su propia alimentación, a la vez que vamos trabajando también en la parte un poquito más emocional y el entender todos estos conceptos, que nos quede toda esta información para poder integrar este estilo de vida saludable en el tiempo, ¿vale? Así que nada, si quieren, Fantástico. aquí No estoy dejéis de pasaros para... por el canal de Flor porque también aporta un montón de valor respecto a lo que hace ella, que ella es coach nutricional, y vais a aprender un montón de cosas, así que tampoco dejéis de pasaros por allí. Genial. Un placer Pues muchísimas gracias, un placer. compartiendo esta tarde con todos vosotros. Igualmente. Bueno, pido a la persona que tiene mi móvil, porque no lo tengo yo aquí, que si puede acabar el directo. Y sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, un placer. Chao, chao. Chao.